En el mundo excéntrico del anime, manga y derivados, está el género yuri, quien personalmente desde que lo conocí por allá en los tiernos 2008 ha cambiado mi existencia para ser mi favorito de todos los tiempos y no ha cambiado hasta la fecha. En ese medio tiempo aprendí mucho y por eso creo que una explicación de que el género yuri sería, para así servir de guía esperando ser más precisa que otros vídeos al respecto. Primero a lo fácil, supondré que la mayoría de las personas que pasan por aquí ya conocen el anime y manga. Entonces, si vamos a ser simples, vamos al artículo de la Wikipedia al respecto de donde yo mismo aprendí el concepto, es una explicación útil y cubriría la mayoría de las ocasiones que necesitarían clasificar el yuri, no obstante, necesita una ampliación útil, de la misma que si buscamos una palabra en un diccionario y esta puede tener varios significados, es lo mismo para la palabra yuri, entonces aquí le expongo unas definiciones en el sentido estricto del término. Yuri sería la pronunciación en japonés para la flor de lirio sobre todo blanca, cual simboliza la pureza y la belleza de las mujeres, razón por que posteriormente sería sinónimo del amor entre mujeres. También a tener en cuenta que, aunque usamos la palabra yuri para referirnos a cualquier obra clasificada como tal, también sería útil ampliarla para referirse a cosas menos restrictas, como serán las muchas escenas que se pueden encontrar. Primera definición: obras de anime, manga, novelas, videojuegos y arte en general que expresa relaciones románticas y sexuales entre mujeres, ya sea en forma explícita o implícita. Bien, si usan esta definición ya les cubriría la mayor parte del contenido yuri que uno podía encontrar. La primera idea es que se refería al anime y manga, lo cual es correcto, pero sabemos que existen otros medios como los videojuegos, donde se puede encontrar yuri y sobre todo las imágenes y fanarte en nuestro buscador favorito, que también deben ser consideradas como yuri. La mayoría de las obras de anime y manga que se clasifican oficialmente como yuri cumplen esta definición fácilmente, al mostrar mujeres haciendo novias, llegando a la cama y etc. No obstante, hay que tener en cuenta que no toda obra clasificada como yuri tendrá el mismo contenido, o sea, muchos tendrán besos, pero no escenas sexuales, otras mostrarán una relación más ligera entre los personajes sin llegar a algo físico, dependerá de cómo el creador quiera expresar su obra. Pero descuiden, la mayoría de las obras clasificadas como yuri de hoy en día tienen abundantes escenas físicas ya que son lo que el público y artista desean. Solo tengan en cuenta que la cantidad de yuri varía y la exigencia mínima es que simplemente confirme una atracción romántica. Una obra es considera yuri cuando esto es el tema principal o más importante de la obra, como fue Citrus para tomar un ejemplo popular hoy. No obstante, algunas no lo hacen como la serie de la Mucama Dragon, pese a ser la principal motivación de la protagonista, no es clasificada como oficialmente como yuri en la mayoría de los campos, aunque sí puede considerarse, quizás no se clasifique por pura decisión de publicación. Segunda definición: relaciones románticas y sexuales entre mujeres o equivalente al sexo femenino. Como sabrán, en la ficción no solo se muestra romances entre seres humanos sino entre otras especies, robots, etc. En el caso para el yuri vamos a considerarlo aun cuando una de las partes no sea de la especie Homo sapiens, como en la serie Koukaku no Pandora donde la relación es entre un cyborg y una robot, así otras series con relación con yokais, fantasmas, etc. Tercera definición: toda acción romántica, sexual entre dos mujeres o equivalentes. Con esta definición solo dejamos independiente todas las escenas yuri como besos, confecciones, etc., ya sea siendo una escena vital para la trama, como sucede en la mayoría de los mangas yuri, hasta irrelevante como vemos como esta de Iseta, la última bruja. Otros datos útiles: aunque se puede relacionar yuri con lesbianas, cual estaría correcto hasta cierta medida, hay que tener en cuenta que muchos personajes son bisexuales o la escena en sí no define su sexualidad, aunque es raro. Esta palabra es de origen del fandom estadounidense y significa todo yuri que solo va a lo sentimental y romántico sin llegar a la parte sexual, dejando la palabra yuri a las obras con contenido sexual. No obstante, es un término impreciso y por las dudas, pueden llamar yuri ignorando este término. De hecho, este término tiene cierto origen en Japón, literalmente significa amor de chicas, coloquialmente y fuera del fandom se usa la palabra yuri para referirse a solo a la parte romántica, mientras se usa esta otra palabra para referirse a la parte sexual. De nuevo, pueden ignorarlo y solo usar la palabra yuri. El subtexto se refiere a la parte implícita de la primera definición, o sea, interacciones románticas entre personajes femeninos sin llegar a lo explícito y confirmado. El ejemplo más famoso es de Marimete, aunque si ven anime con regularidad sabrán de muchas series con lo mismo. La naturaleza misma del subtexto es ambigüedad, por cual muchas interacciones serán románticas como confesiones de amor, abrazos, etc., pero sin dejar claro que es romántico. De hecho, se usa la palabra amiga como un eufemismo para novias, al no ser confirmado con frecuencia, hacen acciones que contradicen su afecto por su amiga, como mencionar matrimonio o cosas similares. Pasa porque solo algunas series van a especificar el tipo de amor como lo hizo la Mucama Dragon.
Tengan en cuenta que el agrego de subtexto en la mayoría de las veces es intencional y que se mantiene así para pasar la idea al público masculino que las chicas son accesibles entre otras razones. La palabra tachi en eco se refiere al rol sexual que efectúan las mujeres en la cama, equivalente a activo y pasivo. No obstante, estas definiciones son muy obsoletas y en la actualidad pocos lo usan aún en material adulto que tiende a mostrar doble rol en las chicas. Con esto termina la pequeña guía, quizás haga otros vídeos al respecto, hasta entonces.